Hola, buenas tardes y bienvenidos aquí a Mediando con Elena, otro viernes más que van pasando sí, de forma muy rápida y muy vertiginosa nuestros programas. Programa número 129, en el que vamos a hablar de salud, de inteligencia artificial, de hospitales, bueno, pues cómo tener y hacer la vida un poquito más fácil a nuestros profesionales del ámbito de la medicina y también, ¿por qué no?, a los pacientes, ¿no?, a los usuarios también de la misma. Y para eso, pues bueno, sabéis que siempre nos rodeamos de los mejores profesionales. Pero antes saludamos como siempre a Pedro, que está un viernes más desde realización, haciendo que el programa os llegue de la mejor manera posible. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Elena. Gracias también a vosotros, a los oyentes de CLI Radio Televisión, esta radio con alma que nos engancha y que os hace llegar a cualquier parte del mundo. Luego veréis por qué digo aquello de a cualquier parte del mundo. Pero si estáis en España y queréis oírnos también en FM, podéis hacerlo desde Madrid, desde Valencia, Valladolid, Galicia, Córdoba y también desde Canarias. Vamos a poder veros y observaros y también nos podéis escuchar, como decíamos, desde FM. ¿Queréis escuchar en audio nuestros podcasts? Por supuesto, también en iVoox, iTunes, Spotify, en cualquier plataforma musical nos vais a poder seguir y hacer llegar, como siempre, vuestras preguntas. Mientras tanto, ya sabéis, estamos en directo y lo hacemos desde Facebook de Click Radio Televisión. Así que ya puedes ir escribiendo tus preguntas, tus comentarios para saber más acerca de esto, de la inteligencia artificial y de cómo nos llega a nuestros hospitales para hacer la vida un poquito más fácil y sobre todo, pues ampliarnos el conocimiento en el mundo de la medicina. Y saludo ya sin más a nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Yo estoy aquí en Latinoamérica, para mí es el día todavía. ¿Te encuentras en Latinoamérica? ¿Exactamente desde qué parte estás del mundo? Ahora mismo estoy en Argentina. Me voy moviendo por toda Latinoamérica. Estaba la semana pasada en México y esta semana estoy en Argentina y la que viene en Chile. Así que estamos acá por el mundo hispanohablante. Vale, por eso, o quizás cuando hablaba contigo me decía, espera que estoy bajando de un avión, estoy subiendo del avión, me decía, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cuántos Es, aeropuertos tiene París? Que tiene muchos, por cierto, ¿no? Pero claro, ahora lo entiendo, porque claro, también entiendo que nuestros oyentes digan, pues mira, acento de latinoamericano como que no tiene de argentino. sí, no, tengo un pedacito de acento, un pedacito de acento argentino porque mi mamá es argentina, pero yo nací en Francia. Nadie es perfecto, ¿no? Salí gabacho. eh, y nací en Francia con madre argentina, entonces aprendí el español con argentinos, digamos, aquí comiendo asado, como dicen. Bueno, pronuncia tú mejor tu nombre, Guillermo, porque tú me has dicho, Elena, casi nadie me pronuncia bien, di Guillermo, pero realmente tu nombre es. Guillaume, pero efectivamente son con fónicas muy francesas, entonces solo los franceses lo pueden pronunciar. Pero es Guillaume Mesguich. Bueno, estupendo. Pues agradecida de que estés aquí. Si me permites un momentito, voy a presentarte para los oyentes. Hiciste la carrera de marketing con la especialidad de marketing social en la institución TBS de Toulouse, tras la cual realizas una pasantía en el equipo de epidemiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Realizaste también un máster en gestión de proyecto digital en la Universidad de Grenoble, Francia, y has concluido también, pues nuevamente en Latinoamérica, para realizar un proyecto de integración de sistemas de información en una empresa holandesa con sede en Ecuador. Siguiendo con el camino de la digitalización, realizaste en Francia un segundo máster, esta vez en inteligencia estratégica y en geoeconomía en la institución Think Iris de París. Consciente del cambio de paradigma a este cambio digital, tu formación ha continuado en esta área tecnológica
orientada a la inteligencia artificial. En una primera etapa, enfocándote en la detección de patologías de fracturas, también algoritmos en automatización y planos arquitectales y luego también el ámbito de la salud. En el 2019 desarrollaste también junto a ACMED diversos programas de acompañamiento en integración de inteligencia artificial y hospitales y centros de salud en el 2021, enfocándote también exclusivamente en la región hispana. Has realizado cursos, capacitaciones y trabajos en el área de tecnología aplicada, medicina y además has hecho diferentes estudios clínicos, adaptación de rutina clínica en herramientas de inteligencia artificial, gestión de proyectos de integración de herramientas de inteligencia artificial en Córdoba, capacitación sobre Deep Learning en Santiago, en Chile. Claro, y todos estos proyectos, como decíamos, van encaminados a la inteligencia artificial, pero sobre todo en el ámbito de la salud y, como hemos comentado, en hospitales. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué tipo de proyectos estás desarrollando? Exactamente, está todo muy enfocado a la inteligencia artificial, como bien lo dijiste, pero eso es más una cuestión de la tecnología. La cuestión del proceso y del acompañamiento es mucho más una cuestión de acompañamiento al cambio. Si estamos, la inteligencia artificial básicamente lo que va a hacer es que va a ayudar a agilizar muchos procesos, haciendo una cosa que es sumamente importante, que es la priorización, es decir, ir a buscar la información y utilizar esta información para priorizar el trabajo, ¿sí? Y eso implica muchísimos cambios, y eso es verdaderamente lo que andamos haciendo en todos esos proyectos, es acompañar a los hospitales dentro de este cambio, adaptar la forma de trabajar a la llegada de una nueva tecnología. Para darle un ejemplo muy simple, hace 30 años atrás había el contador o la contadora que escribía todo a mano en un libro, ¿sí? Un día llegó la computadora, ok, ¿cómo hacemos para que ese contador deje el libro de lado y ya empiece a utilizar la computadora con Excel para hacer exactamente la misma cosa, pero con algo que le va a permitir ir mucho más rápido? Eso es verdaderamente lo que hacemos y eso se aplica tanto a inteligencia artificial como a digitalización, como a automatización, ese mismo proceso de acompañamiento al cambio. Y después, efectivamente, trabajamos, nos enfocamos mucho con la tecnología de inteligencia artificial que va a permitir hacer muchísimas cosas, unas de las cuales en imagenología, es decir, en hacer el diagnóstico con una imagen médica, en hacer lo que se llama un pre-screening, es decir, hacer una pre-evaluación antes que llegue el médico para ir orientando a los pacientes y poder tener una orientación previa en función de eso. Bueno, pues muy interesante, no solamente esa aplicación, como estábamos comentando, en la inteligencia artificial, sino ese acompañamiento en procesos de digitalización. Si me permites, voy a también a saludar a Richard Covena. ¿Nos escuchas, Richard? Muy buenas tardes. Bueno, creo que Richard tiene problemas de audio. Después volvemos a intentar retomar el contacto con él, porque bueno, ahora hemos visto que se ha quedado con la imagen un poquito congelada de él. Mm, Nos estabas hablando de todos estos proyectos de acompañamiento y a mí me surgen dudas porque tenemos bastante miedo a todo lo que es automatización, a nuevos procesos, a la introducción de estas nuevas tecnologías, ¿no? Tú que te mueves, como decíamos, por Latinoamérica, por todo el mundo, intentando pues a cambiar, como tú dices, todos estos procesos, analizarlos y ayudar a su implantación y desarrollo. Entiendo que te encontrarás muchos problemas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, Efectivamente, la parte del miedo, o sea, hay un gran miedo de decir esto me va a quitar trabajo. Les voy a plantear un poco, digamos, para que todo el mundo pueda entender bien cómo funciona un hospital y cómo funciona la medicina de forma general. El humano hace errores, ¿sí? Y eso es normal, todo humano hace errores, ¿sí? En la medicina de forma general hay algo que se llama el doble screening, es decir, que todos los estudios son vistos por dos médicos, ¿sí? De hecho, no sé, mañana tienes una enfermedad o tienes un problema, todo el mundo te recomienda de ir a ver dos médicos para tener dos vistos distintos, ¿sí? Eso se llama el doble screening. Hoy en día,
el volumen de paciente y el volumen, digamos, están explotados los hospitales en todos lados. En España están explotados. De hecho, se llevan muchos médicos de acá de Latinoamérica porque no hay más médicos. En Francia está explotado el sistema y se traen muchos médicos del norte de África, de Rumania, etcétera, etcétera, porque no hay médicos, no hay la capacidad de hacer eso. Entonces, si a mí me preguntas qué es mejor, que un médico vea la imagen, por ejemplo, o que la inteligencia artificial vea una imagen, seguramente es mejor que lo vea un médico. Pero el tema es que no hay para verlos. Y no hay el presupuesto para hacerlo. Entonces, es verdaderamente dar a entender que eso no va a reemplazar. Va a ser un trabajo que hoy en día no se puede hacer. No hay la capacidad de poder hacerlo. Y a eso verdaderamente va a aportar. Entonces, efectivamente, hay reticencia, hay diferentes niveles de reticencia. Hay un primer nivel de reticencia de los vendedores siempre me mienten, este me está vendiendo una cosa maravillosa de rendimientos muy altos, etcétera. Entonces hay una primera reticencia de será cierto, ¿cierto? Entonces eso lo sobrepasamos dando de probar la herramienta, van probando los médicos. Hay una frase muy conocida en medicina que dice proof makes evidence, es decir, que no hay, para un médico no hay nada que es cierto, hasta que él no lo haya demostrado, comprobado y visto o en un estudio clínico de otro que tenga exactamente las mismas características que él o en su rutina, no lo va a crear. Entonces, primero hay una primera etapa de acompañamiento, que es lo que estamos haciendo ya en varios hospitales españoles, ¿sí? Por ejemplo, estamos en Valdebrón, ahora estamos haciendo este mismo proceso con Ibermutua, sobre toda la parte de seguro al trabajador, donde primero lo que hacen es que les ponemos las predicciones, es decir, les mostramos qué le va a aportar en la rutina y le decimos no cambies nada de lo que hagas. Hace exactamente lo mismo y te dejo esta información adicional para que veas y veas si la puedas utilizar. ¿Sí? Y durante ese periodo vamos a ir conversando con los médicos para ver, oye, ¿estuviste mirando lo que decía la inteligencia artificial cuando ibas a hacer tu diagnóstico? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Te parece que te puede dar una ayuda? Entonces, todo eso se tiene que hacer de forma muy gradual, poquito a poco, entrar en su cotidiano y no forzarle. Es decir, darle la herramienta y que él tire por el hilo, ¿sí? Que él diga, oh, eso está bueno, quiero un poco más, y quiero un poco más, y quiero un poco más. Y esa es la forma de efectivamente sobrepasar esas dificultades del miedo y de reticencia al cambio. Miedo, reticencia al cambio, porque como tú decías, pues a veces, pues aquello que no conocemos por desconocimiento, pues entendemos que es una amenaza, cuando realmente, pues puede ser algo, como tú dices, que nos ayude a mejorar en nuestro trabajo, en nuestro rendimiento. Y como tú dices que bueno, no tiene por qué quitarnos nuestro puesto de trabajo, sino al revés, ¿no? Porque todos esos sistemas, pues detrás tienen personas que están programando y que están ayudando a que la vida sea un poquito mejor. Permíteme a ver si puedo contactar con Richard. No sé si nos escuchas. Bueno, veo que Richard sigue teniendo problemas de audio. Si retomamos después, esto es el directo, es lo que tiene, que a veces pues las cosas no son tan fácil. De todas maneras, intentamos hablar con Richard para que le resulte un poquito más sencillo poder entrar a nuestra conversación. Entiendo que ha habido un cambio con la pandemia, ¿no? Porque vosotros estaréis desarrollando todos estos proyectos antes de la pandemia. Con esta crisis sanitaria que hemos vivido a nivel internacional, ¿cómo lo habéis vivido vosotros con el desarrollo de implementación de todos vuestros proyectos? Entonces, hubo una gran oportunidad ahí durante la pandemia que era de empezar a hacer algoritmos de detección de COVID. Eh, Ahí debo admitir que nuestro CEO estuvo muy bien ahí y dijimos no meternos ahí, porque fue algo eh, por la oportunidad muy oportunista, pero la verdad es que no se sacaron muy buenas herramientas. Lo que sí, o sea, básicamente la inteligencia artificial para tener una herramienta que funcione bien, hay que tener mucho tiempo, muchas imágenes, muchos datos y mucho tiempo y mucho dinero. Esas son las cuatro cosas que uno necesita para desarrollar un algoritmo. Y entonces, viendo un poco las problemáticas, el tiempo en el que lo teníamos que sacar, cómo esto iba a funcionar, la cantidad de datos, etcétera, etcétera, veíamos que íbamos a sacar
acá en Argentina se dice algo de medio pelo. Y entonces tenemos una política muy fuerte donde si no es bueno, no lo sacamos. De hecho, hay muchas herramientas que nos piden, que ya tenemos desarrollada, que no soltamos, porque AZMed tiene una política de tenemos que ser los mejores. Si no somos los mejores, no sacamos el producto. Entonces, en la pandemia, la verdad que no nos aprovechamos de esa oportunidad y me parece que estuvimos muy bien ahora con el periódico del lunes, de no meternos tanto. Lo que sí permitió la pandemia es que mucha gente se metió pensando que se iba a ser millonaria con la oportunidad y los hospitales tenían una necesidad muy rápida que ya cualquier cosa que le podía ayudar lo metían. Entonces, lo que sí ayudó muchísimo para el rubro es que muchos hospitales se metieron en la inteligencia artificial con el COVID. Vieron que no era muy bueno, pero ya vieron que no era tan difícil hacer la integración. Y entonces ahí tenemos una puerta abierta, como que, ok, entiendo la tecnología, ya empecé a comunicar un poco con ella, ya estoy dispuesta a utilizarlas para otras cosas. Con esa oportunidad que visteis también para ir recogiendo datos, ¿no? Eh, algunos de estos datos habéis podido obtener algún tipo de conclusión con respecto a la COVID, lo que habéis visto, algo que os haya llamado la atención después de todo ese trabajo. O sea, lo que vimos, no, o sea, digamos, el problema que había, digamos, en el COVID había dos cosas, ¿no? Hay una primera parte que era puramente sobre tratamiento, donde ahí nosotros no podemos impactar nada con inteligencia artificial, y toda una parte sobre diagnóstico, que ahí sí es donde nosotros podemos ayudar. Y sobre la parte sobre diagnóstico, el problema es que cualquier mancha en el pulmón puede ser COVID, cualquier mancha. Entonces, en verdad, lo que teníamos ahí, lo que solía pasar ahí, era una muy alta tasa de lo que llamamos falsos positivos, es decir, gente que se dice que tiene y no tiene. Es muy difícil dar un diagnóstico correcto con esto. Y lo que sí más vimos es que efectivamente mucha gente se metió, por ejemplo, eso es uno de los casos de Ibermutua, que Ibermutua está bastante avanzado en todo el tema de la tecnología. Tiene profesionales, la verdad, muy entrenados sobre la cuestión y muy al tanto y siempre en búsqueda. Y lo que permitió es sobresacar problemas, ¿sí? Para dar un ejemplo, ahora con Invermutua, es que estaban con esa problemática del COVID, vieron que con la tecnología de la inteligencia artificial lo iban a poder agilizar para las problemáticas de COVID, vieron que la herramienta todavía no estaba muy bien y entonces miraron otros problemas con eso. Y vieron, por ejemplo, que tienen, digamos, la salud laboral es un 70% de traumatología, ¿sí? O sea, la mayoría de la gente es gente que se cae de la escalera, accidente de auto, eh, digamos, todo lo que puede pasar como accidente del trabajo, que mayoritariamente es traumatología. Y entonces, ahí vieron que tenían un problema porque efectivamente tienen un volumen muy grande y que no hay siempre, digamos, si vas al hospital de la Mutua en Madrid, seguramente tendrás especialistas para verte. Ahora, si vas en un centro de atención, de primera atención, en las afueras de Cádiz, hay un poco probabilidades que ahí pueda haber un traumatólogo, porque el volumen no lo permite, ¿cierto? Y vieron que ahí había un problema de mucha derivación, ¿sí? Se derivaban muchos pacientes, y justamente eso tiene un impacto negativo tanto para el paciente, porque nada, lo van trasladando de un lado para el otro, es engorroso, que para la institución misma, porque termina teniendo una institución donde se van todos los pacientes y otra institución donde llegan los pacientes de todos lados, ¿sí? Y entonces ahí se identificó el problema y nos contactaron para acompañarlos y ayudarlos a hacer que justamente no haya tanta derivación, y que el médico de guardia pueda trabajar más tranquilo y hacer un diagnóstico más seguro, en los centros de periferia también, con lo cual ahora en el centro de periferia van a poder tener un nivel y una calidad de atención similar a la que van a poder tener en el hospital de especialidad. Y eso verdaderamente es lo que aportó el COVID, desde darse cuenta que eso era posible. Bueno, yo creo que por lo que estás comentando, Guillermo, todo el trabajo de la telemedicina, ¿no? Porque es verdad que los que nos dedicamos al ámbito de la salud, como no podíamos muchas veces estar en los centros de salud,
No por nosotros, porque éramos nosotros, teníamos esa capacidad de ser preferenciales, ¿no? De poder, por tanto, salir a la calle e ir a acudir a nuestros hospitales o centros de salud. Pero es verdad que los usuarios tenían miedo al contagio y muchas veces, aunque nosotros estábamos de forma presencial, ellos no llegaban, ¿no? A estar con nosotros. Y eso nos hizo trabajar mucho a través de la telemedicina, ¿no? Poder, sin desplazarnos, sin ese miedo al contagio, pues poder traer de nuevo al paciente con nosotros, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes cambios que nos trajo también la pandemia y que de alguna manera era una realidad que muchos de nosotros, es verdad, que ya bien conocíamos antes, pero yo creo que ya además es una realidad la telemedicina que ha venido para quedarse y que, como tú dices, plantea soluciones, incluso tú que estás ahora en Latinoamérica, estoy pensando en el Amazonas, sitios donde desplazarse es muy difícil, se tarda mucho tiempo y donde puede llegar también a esas personas que lo necesitas a través de la telemedicina, ¿verdad? Sí, cierto, la telemedicina, o sea, digamos, verdaderamente la pandemia lo que trajo es un entendimiento de que lo digital era posible. De hecho, lo estamos viendo ahora, ¿no? Teniendo esta nota yo acá en Latinoamérica, vos en España, eh, un amigo aquí que está en Ghana, y eso es también lo que trajo, eso es también lo que trajo la pandemia, es darse cuenta que la digitalización es posible y que aporta mucho valor. La telemedicina efectivamente tiene muchísimo futuro. Era muy poco, digamos, se utilizaba un poquito antes de la pandemia, pero muy poco, y eso va a permitir muchísimas cosas. Primero que la cantidad, o sea, tenemos un primer problema, ¿sí? Si arrancamos del mundo hospitalario español, ¿sí? Que quedemos en el mundo hospitalario europeo. El mundo hospitalario español tiene un gran problema, es que no hay médicos. Entonces, cuando usas telemedicina, un mismo médico que veía 20 pacientes, 10 pacientes, en físico, ya puede ver 25, 30 pacientes en el día. Entonces ya un mismo médico puede embarcar mucho más pacientes. Después, efectivamente, hay toda la cuestión de la cercanía, ¿sí? Y ahí salen otras tecnologías, como por ejemplo el dron, ¿sí? Hay lugares donde, por ejemplo, un electrocardiograma, bueno, por Zoom es muy difícil que no voy a poner acá el pulso en la cámara y me vas a tomar un electrocardiograma por cámara. Pero de ahí después se vienen a acompañar y a complementar una presencia local con un médico que lo puede analizar y se manda unas máquinas de electrocardiograma por drone, se pone la persona al electrocardiograma y se vuelve a mandar. Es mucho más barato que transportar el humano hasta el hospital y hacer la reunión. Entonces, formas de cosas de hacer con la telemedicina hay muchas. Otra, por ejemplo, es la capacidad de acceder rápidamente a un especialista. Yo voy a ver un médico, tengo algo, tiene una duda, antes de soltarme, ya sé una reunión de telemedicina, una interconsulta se llama, con otro médico, especialista en el problema que está identificando, y eso nos va a permitir mejorar el diagnóstico. Entonces, efectivamente, todas esas herramientas de digitalizaciones van a aportar muchísimo. La cuestión es cómo logramos integrarlo dentro del cotidiano, dentro de la rutina, ¿sí? Y esa es la dificultad mayor. Claro, pero poco a poco las tecnologías, como tú dices, pues nos ayudan a avanzar y a poder dar soluciones al final a nuestros pacientes también. Pero cuando yo te escucho hablar del dron que le lleva, como tú decías, bueno, pues a lo mejor la máquina para hacer un electro, que es más económico, pero yo estoy pensando en personas que pueden tener dificultades por riesgo de exclusión social por economía para tener acceso a la medicina. ¿Crees que de alguna manera pues todo este campo de la inteligencia artificial, de la tecnología, ¿no? O la telemedicina podría también ser y servir para personas que tienen poco o muchas dificultades para acceder a la sanidad? Todo depende de qué dificultades tienen. Si la dificultad es económica, depende mucho del gobierno, como van a decir, ¿no? Digamos, es mucho, digamos, de cuán buena calidad es el servicio público y qué tanto recurso tiene el servicio público. Lo que sí tiene la digitalización es
poder hacer un costo marginal por paciente muy bajo comparado con la medicina presente. Es decir, que el costo de un paciente sea mucho menor al costo de un paciente con la medicina tradicional, digamos, en presencial. Entonces, ahí hay dos opciones. Ciertos lugares donde van a decir, buenísimo, me sale más barato, voy a poder únicamente, me va a salir más barato. O otros modelos donde van a decir, genial, como esta parte me sale más barato, vamos a dejar el mismo costo y mejorar la calidad. Eso va a depender muchísimo de las políticas públicas. Claro, pues intentaremos, como tú dices, pues llegar a todos los gobiernos también, ¿no? Para que sigan apostando por sanidad, que lo vean como una inversión, ¿no? Lo que estamos comentando y no lo vean al contrario como un gasto, sino por el contrario, como decíamos, una grandísima inversión. ¿En qué proyectos estáis trabajando y qué vamos a ver de cara al futuro? No, digamos, el paciente, yo creo que el paciente de aquí a poco no va a ver mucha cosa. Eh, se habla mucho en el ámbito de la medicina de la medicina, o sea, digamos, de la mejora para el paciente, o sea, digamos, de la herramienta, de la digitalización, del enfoque para el paciente. Y yo creo que ahí hay un error de foco donde es la medicina para el médico y el médico para el paciente. Y yo creo que hacia eso vamos a empujar mucho más. Entonces, de lo que vaya a ver el paciente, no creo que sea mucho porque hoy en día son muchas herramientas para el médico. Eh, sobre los términos puramente de lo que nosotros hacemos en inteligencia artificial para diagnóstico. Ahora, donde lo que sí va a ver mucho el paciente, y que ya está viendo, de hecho, para darle, no tengo la cifra exacta, la leí, pero me olvidé, pero se cuentan en decenas de miles de personas que la vida fue salvada por el iWatch, por ejemplo. El iWatch tiene la capacidad de leer, de hacerte un electro, digamos, de leer las pulsaciones y va a identificar patrones de paro cardíaco. Cuando se identifica el patrón del paro cardíaco, sale una alerta y directamente llama a las emergencias sin ni siquiera que el paciente necesita que llamar a nadie. En ese tipo de cosas se va a hacer mucho. Después, por ejemplo, hace poco tiempo estaba hablando con un médico chileno, un cirujano que hace, ¿sabes? Las cirugías para reducción de estómago. Sí. Bueno, ahí hay un gran problema del seguimiento. Bueno, mucha tecnología se va a entrar para hacer el seguimiento, para seguir al paciente. Cuánto está comiendo, cuántas veces por día, si está comiendo bien, si está comiendo mal, si está yendo al gimnasio, si no está yendo al gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se van a poder hacer un tracking más fuerte. Entonces, en todo lo que es seguimiento de paciente crónico. Y después, otra cosa donde va a llegar muchísimo toda la parte de digitalización es sobre la parte de prevención. Ahí hay muchísimo para hacer, hay un campo abierto muy grande. Hoy en día, por ejemplo, hay la capacidad de detectar de manera bastante avanzada si el paciente sufre, por ejemplo, de Alzheimer o esas enfermedades mentales. Y esa la podemos identificar con una antelación bastante importante, ¿sí? Hay unas empresas que trabajan hoy en día de la misma manera que vos te vas a hacer una mamografía, que una mujer se hace una mamografía de forma anual, de hacer la misma cosa con una resonancia magnética de forma recurrente cada 2 años y que ni hace falta que lo vea un médico, pues vas, te metes en la maquinita y ahí tienes un par de algoritmos que van a buscar todas las patologías que pueden encontrar para identificarlas de maneras previas. Y lo mismo después también con todo lo que es iWatch, esas cosas, donde ahí hay mucha colección de datos para identificar, por ejemplo, si ves que haces muy pocos deporte, que estás comiendo 5 veces al día, que pum, 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 la probabilidad de un paro cardíaco van aumentando, ¿sí? Y entonces ahí también se puede hacer prevención diciendo al paciente, epa, cuidado con estos hábitos, te doy poquitos años de vida, empieza a hacer esto, toma un poco más de agua, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los 3 ámbitos. Diagnóstico temprano y prevención.
Bueno, y quizás, fíjate, si me permites, diagnóstico temprano, prevención, importantísimo todo lo que tú estás comentando y yo creo que además, de hecho, nuestros oyentes están en las redes, ves que de vez en cuando voy mirando el teléfono, así que voy a saludar a Mari Carmen y a Karim que están escuchándonos y que están súper interesadas y interesados nuestros oyentes en todas estas aplicaciones que tiene para la medicina, para la sanidad, lo que decíamos, cómo nos puede hacer nuestra vida mucho más sencilla y mucho más bonita. Richard, no sé si ahora nos escuchas, te veo ahora, vamos a ver si podemos darte paso finalmente. Buenas tardes. Bueno, no te preocupes, Richard, porque si no podemos hacernos contigo y nos escuchas, quedamos pendientes para un próximo programa en el que puedas hablarnos con tranquilidad. A veces las tecnologías se vuelven en amigas y otras veces pues nos dificultan, en este caso, pues la buena comunicación y el buen hacer, ¿no? Pues lo que estábamos comentando, Guillermo, que están muy interesadas las personas aquí en poder de alguna manera, eh, sí, en poder darle solución, lo que decíamos a Richard en este caso, y también estábamos interesados en todo lo que tú estás comentando. Mucho que aprender en diagnóstico temprano, en intervención, en tratamientos. Fíjate, y en educación pienso que también es algo importante, Guillermo, porque quizás también a través de estos hologramas, ¿no? Como ya los cirujanos utilizan también los hologramas o podemos utilizar también esa inteligencia artificial para operaciones quirúrgicas que sean extremadamente complicadas o quizás en cualquier otro tipo de intervención también, donde nos ayude desde la prevención, como tú dices, y el trabajo a través de esos hologramas, ¿no? No sé si vosotros también trabajáis con esta tecnología. No, la tecnología de los hologramas no se utiliza por ahora mucho en la parte de medicina, se utiliza un poquito para todo lo que es imagen 3D, pero que nosotros no trabajamos sobre eso. Sé que existe, vi o sea, muchos productos al respecto, eh, pero nosotros no nos enfocamos mucho en eso. Sí, ahí los ámbitos, digamos, en la parte quirúrgica es muy amplia. La 5G va a poder traer un montón. Eh, la inteligencia artificial ayuda muchísimo. O sea, básicamente lo que permite la inteligencia artificial es gestionar una cantidad absurda de datos que el cerebro humano no consigue hacer. Eh, por ejemplo, en diagnóstico de cáncer, hacer un balayage, ¿sí? Se hace una muestra, ¿no? Y hay 200 millones de células y hay que hacer un balayage de las células buenas de las células malas. Anteriormente se hacía, pero era un estudio que demoraba entre 3 semanas y un mes y costaba algunos miles de dólares. Hoy en día se puede hacer con una inteligencia artificial en 1 hora, 2 horas, donde es la inteligencia artificial que hace ese balayage y que selecciona las moléculas, las partes a sacar. Eh, y en educación también hay muchísimas cosas. Yo creo que eso de los hologramas y todas esas cosas es realmente el next step. Hay muchas cosas que van a llegar entre medio. Por ejemplo, en educación hay varios ámbitos en el que va a ayudar mucho la corrección de exámenes. Esa es una de las cosas, todos nos acordamos, ¿no? De los profesores con 57 mil millones de copias. eh, y entonces le va a ayudar muchísimo para eso. Y sobre todo, que creo que es donde verdaderamente va a aportar un montón en la educación, es sobre la educación personalizada. ¿Sí? Hoy en día estamos en una aula con 45 alumnos y el profesor cuenta la misma cosa para los 45 alumnos a la misma velocidad. Siempre hay uno que está aburrido porque ya entendió hace media hora y siempre hay uno que está ahí y que no entiende nada y que suelta la clase porque no entendió y fue demasiado rápido. Eso es lo que va a permitir la inteligencia artificial, es entender a qué nivel está avanzando el estudiante, sobre qué aspecto no está entendiendo y qué van a ser los próximos ejercicios, capítulos, explicaciones, no importa, para que pueda entender y llegar al mismo nivel. Y sobre esa parte va a aportar muchísimo la inteligencia artificial. Y la última parte que va a aportar mucho en educación también
es sobre la parte de colección de datos, ¿sí? Igual con todo esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en China, hoy en día están utilizando inteligencia artificial en las aulas. No sé si se habló mucho en España, en Francia se habló un montón de esas cámaras y de ese puntaje que tienen que tienen los ciudadanos chinos, con sos un buen ciudadano, sos un mal ciudadano, y en función de los puntajes se pueden ir de viaje, no se pueden ir de viaje, pueden ir al restaurante, etcétera. Lanzaron el año pasado exactamente lo mismo con los alumnos, pusieron cámaras adentro, están de prueba por ahora, pero pusieron cámaras adentro de las aulas y captores dentro de los lápices. Y entonces se puede calcular el nivel de atención del estudiante a lo largo del día de clases y poner puntajes si el alumno es atento o no es atento, si es un poco, si se charla mucho, si todas esas cosas. Bueno, no sé qué tan bueno está eso. O sea, menos mal que no había esto cuando yo estaba en el colegio, porque si no, no me iba Pero nunca de viaje. Guillermo, te escucho, fíjate, y aparte del control, ¿no? Que nos pueden hacer de si somos buenos o malos estudiantes, como buenos o malos ciudadanos, no sé dónde queda la libertad, ¿no? O sea, hasta qué punto esto también el derecho de la persona, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es una pregunta muy difícil de responder. El que tenga la respuesta, le doy $1.000.000. Eh, Bueno, es una pregunta sumamente filosófica. O sea, ¿qué está bien y qué está mal dentro de eso? Y no sé, es bastante difícil de ver. Justo tenía una charla que no tiene nada que ver con eso, pero que va al mismo palo. La semana pasada, antes, hace 5 años, te tomabas 3 cervezas, te tomabas el auto y nadie te decía nada. Hoy, hace 3 semanas ahora en Argentina, pasaron el alcohol a 0,00. Ya no tengo ninguna libertad, ni siquiera de tomarme un vaso de vino cuando voy a cenar. Está bien, está mal, y la verdad que cuando me tomé un vaso de vino está malísimo. Cuando no me mató al hijo porque no hay alguien borracho en la ruta, está buenísimo. La verdad es que no soy filósofo y esa pregunta es muy, o sea, a mí me parece que nos están sacando, o sea, si lo tengo que decir de mi punto de vista personal, estamos perdiendo muchísimas libertades, demasiadas. Eh, la ley antipirata, la ley de antiterrorista, nos sacó una cantidad de derechos. Uf, después luego llegó la pandemia y más derechos nos sacó. Y después llegan todas esas cosas y más derechos nos sacan. Entonces, ¿está bien, está mal? No sé. Lo que sí es que estamos perdiendo muchos derechos. A favor de más seguridad, la seguridad vale de la libertad. Ahí no soy quien para poder responder a esa pregunta. ahí lo dejamos, ¿no? Para que nuestros oyentes, como tú dices, eso nos daría, quizás, Guillermo, estoy pensando que da para otro programa, ¿no? Porque ahora ya que se nos está Exacto. acabando el tiempo, pues como quedaría para otro programa. Pero sí que Hay que invitar a un te lo filósofo ahí. Habría que que invitar a un buen sí, filósofo ahí. sí, lo invitaremos, ¿no? En ese programa. Pero fíjate tú que aparte de esto, de invitar al filósofo, ¿no? Que nos lo apuntamos, ¿no? Para aquí en Click Radio, para que pueda venir, estoy planteándome también los derechos de la inteligencia artificial, porque ya se está trabajando sobre ello, ¿no? A lo mejor también tenemos que invitar a algún abogado para hablarnos de estos derechos que tiene también esta inteligencia artificial, ¿no? Pero sí que creo que la tecnología debería ser, fíjate, un derecho para todos, ¿no? Que esté al alcance, como decíamos, de todos para que, sobre todo, si estamos hablando, como decíamos antes, de salud, de sanidad, pues podamos llegar a todas las casas de la mejor manera posible, independientemente de su economía, del país en el que se encuentre, ¿no? Pues, Guillermo, la verdad es que estamos terminando el programa. Mm, Ah, no sé si puedes decirnos. ahora sí. Hola, Richard. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Cerraste ahora el micrófono, sí que te estábamos escuchando, pero ahora lo dejaste cerrado. Sí, sí. Te escuchamos, Richard. Mira, como finalmente estamos, como decía Guillermo, terminando el programa, pues Oh, nos gustaría invitarte, porque sabemos las dificultades técnicas que has tenido en el día de hoy. Te agradecemos de corazón todos los intentos que has hecho por estar. Eh, Creo que es conveniente, si te parece bien, que quedemos para otro día, que sí, podamos sí, hablar con sí. tranquilidad, porque ahora ya prácticamente Vale, no vale. nos Me queda parece muy tiempo. bien.
Richard, y nos puedas hablar de todo ese trabajo que estáis haciendo en la ONG, de todos estos niños que estáis trabajando, de la cultura africana, de cómo nos llega al corazón y sobre todo a la salud. Así que, Richard, te vemos en otro programa. Dale, sí. Vale, Muchísimas gracias. Gracias a así. ti por estar y por Vale, intentarlo. vale. Bueno, como ves, Guillermo, nuestro programa es internacional. Somos radio online que tenemos la capacidad de llegar a París o Latinoamérica, en este caso Argentina, o podemos estar desde Valencia, pero con la cultura también africana y en este caso desde Ghana, uniendo como es culturas. Uniendo corazones y sobre todo pues viendo la mejor manera de resolver conflictos, porque por eso nos llamamos Mediando con Elena, porque para eso estamos, para aprender a cómo resolver conflictos que, como veis, los resolvemos de forma inmediata y siempre con una sonrisa en los labios. Guillermo, te decía que estamos acabando el programa. No sé si que nos quieres dar algún tip, alguna recomendación para que podamos seguir vuestros trabajos, vuestros proyectos y sobre todo que perdamos miedo, ¿no? En la introducción de la tecnología. Sí, entonces yo creo que lo que es muy importante ahí, como bien los mencionabas al principio, es aprender. Aprender siempre mucho, cuanto más posible investigar, mirar, cada vez que se ve un artículo. Ahora tenemos la posibilidad de YouTube, la posibilidad de los MOOCs, la posibilidad de ChatGPT que contesta todas las preguntas. Tenemos un millón de posibilidades para aprender. Así que siempre seguir aprendiendo sobre este tema en particular. Nosotros proveemos mucha información al respecto, así que me pueden seguir en LinkedIn, Guillaume Mesguich, eh, y ahí van a poder tener mucha información al respecto. Sacamos muchos artículos científicos sobre el tema. También tenemos un podcast sobre cómo se maneja la digitalización dentro del mundo hospitalario. Pero de forma general, por nuestros medios, por otros medios, es seguir aprendiendo y no dejar que esas cosas nos sobrepasen, que estemos de acuerdo, que no estemos de acuerdo, que nos dé miedo, que no nos dé miedo. Si nos da miedo, la mejor forma, la mejor cosa que podamos hacer es metrizarlo y comprenderlo y aprenderlo. Estupendo, pues vuelve a repetir, si eres tan amable, vuestras redes sociales para que os puedan localizar los oyentes. Entonces estamos sí en LinkedIn o por AZMed, AZMed, que ahí también publicamos bastante, hay más publicación en francés y en inglés, y yo publico mucho en español sobre mi LinkedIn, que es Guillaume, Guillaume, Mesguich, Mesguich, y ahí podrán encontrar toda la información. Estupendo, pues vamos a seguir atentos. También sé que tienes otras entrevistas publicadas, que también podemos ver algún vídeo también tuyo con esas entrevistas en las que hago de la educación, lo que decíamos de estos proyectos de inteligencia artificial. Pues ha sido un placer, Guillermo, tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Espero que puedas seguir contribuyendo a esas nuevas tecnologías y que pronto pues podamos verte también aquí de nuevo, pues contándonos más cosas para que podamos tener esa salud de la mano de las nuevas tecnologías. Muchísimas Muchísimo gracias. gusto, muchísimas gracias por haber otorgado este espacio en tu programa para hablar del tema. Pues Guillermo, gracias. Richard, gracias también. Lo veremos pronto en otro programa y seguiremos ampliando pues todo lo que podemos hacer para que nuestra vida sea mucho más bonita, porque vosotros cada viernes nos la hacéis. Gracias. Gracias, Richard. Gracias, Guillermo. Y vosotros, los estudiantes, los ayudantes, los oyentes, todos, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo viernes en directo desde Madrid, Click Radio Televisión. Buenas tardes.